Saludos, buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024. Desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana, transmitiendo a través de Super TV 55, la plataforma digital que nos permite una comunicación, una conexión, no importa el lugar donde usted se encuentre, si estás en la isla, si está fuera de República Dominicana, usted nos sintoniza a través de Super TV 55 y la red de cables que permite que estemos en la República Dominicana, en todo el país. Esta es la producción de Adalberto de León. Los comentarios, los análisis, todo con la marcha del proceso electoral que vivimos en la República Dominicana. Esta noche le adelantamos que tendremos hecho político, nos remontamos a las elecciones del año 1966, el doctor Joaquín Balaguer asume la presidencia, ahí se inician los famosos 12 años del doctor. En el café de Diario 55 estuvo con nosotros la aspirante a una posición en la alcaldía de Santiago, ella aspira a ser concejal, Mileima Izquierdo. Hecho político de elecciones del año 1978, ahí gana la presidencia de la República Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Los comentarios de Javier Jiménez esta noche. También estaremos dilucidando, estaremos debatiendo, estaremos analizando, comentando temas de interés. Damos las buenas noches, como cada miércoles, a Edison Meléndez. Gracias, Fran. Buenas noches y buenas noches a nuestra teleaudiencia local, nacional e internacional que se conecta con nosotros a través de Super TV Canal 55 y quienes lo hacen a través de las plataformas digitales. Vive República Dominicana estos procesos eleccionarios. Estamos en la etapa, según el cronograma, estamos en la etapa de las primarias internas de los partidos que concluyen esta etapa el 1 de octubre, donde hay partidos que no estarán realizando primarias, hay otros que han optado por modelos mixtos, como es el partido de gobierno, que en octubre estará eligiendo el candidato presidencial y los candidatos a regidores de todos los municipios y distritos municipales. Hay partidos que han decidido llevarlo todo a mediciones a través de encuestas y hay otros que lo han hecho a través de asamblea. Vivimos un proceso algo atípico, un proceso algo frío, carente de propuestas, carente de debates, carente de emotividad. Esperamos que a partir de octubre, cuando ya se definan los candidatos, podamos nosotros ver una batalla electoral, una participación más activa de los candidatos que no lo hemos visto hasta este momento, tal vez fruto del esquema que se ha establecido. Recordar que faltan 161 días para las elecciones municipales y 252 para las elecciones presidenciales y congresuales. Hoy muchos temas, como detallaba nuestro compañero Fran Rodríguez, estaremos analizando y comentando junto a ustedes. Buenas noches, gracias por estar ahí con nosotros. Bienvenidos, ya estamos en elecciones 2024. Bien, las alcaldías de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte por el PRM serán a través de primarias. Así es, escasas, donde tenemos 168 alcaldías, solamente 2. Y recalcamos que el modelo a nosotros de manera particular no nos gusta porque es antidemocrático, el cual elige a personas más conocidas, no a las personas que en el fondo, las militancias de los partidos, la membresía de los partidos, que son quienes deben decidir quién los va a representar. A veces elegimos al más popular y no al mejor, no al que tiene más condición, ni al que tiene más compromiso, ni más trayectoria, ni más trabajo, sino simplemente las encuestas nos dicen quién es más popular. Que ya está trayendo problemas esto, porque en Jimabajo, no sé si viste en La Vega, sí, hubo problemas ahí porque quieren imponer candidatos. Lo mismo ocurrió con
uno de los aspirantes a la alcaldía en Jarabacoa, que también protestó y dijo que no se iba a imponer ningún candidato, que ellos estaban trabajando desde hacía mucho tiempo buscando la candidatura de la alcaldía. Mire, a propósito de todo esto, hoy concluyeron ya las encuestas. Hoy el Consejo, ¿cómo se llama? Electoral. ¿Tuvo la suerte usted que lo encuestaran? No, porque no eran los miembros del partido. O eran, o eran abiertas. ¿Eran abiertas? Eran abiertas. Sí, porque eso es lo que buscan las encuestas. ¿Quién es más popular? La Comisión Nacional de Elecciones Internas, así se llama. Exacto. Pues CNN. ya concluyeron, se contrataron 3 empresas encuestadoras. Y pues debía haber nos tocado por lo menos una. Bueno, no, a Santiago, aquí por lo menos yo. A mí O usted por lo menos ver a alguien a que mí pocas veces me han encuestado. Pero por lo menos decirle. usted ve cuando hay medición que por su casa pasan y dicen, bueno, vamos a hacer los números impares, como es un proceso aleatorio, pero usted ve a la gente con las tablets, usted ve el movimiento, el trabajo, el que anda en la calle, tú dices, bueno, parece que andan encuestando porque andan las personas identificados con las firmas encuestadoras. Pero bueno, vamos a ver lo que, Frank, esto termine, de que la gente acepte, porque todo el mundo siempre se siente ganado. Así es, hay muchos que sintomatizan los problemas, las presiones en el estómago, Sí. y lo hace ir a cierto lugar con frecuencia, esperando que llegue ese momento. Hasta ayer nuestro amigo Rubén estaba mandando videos, imágenes de cómo está él, pero eso no dice nada para la Comisión Nacional de Elecciones. Se harán las encuestas, las 3 encuestas que la estarán viendo. Se dice que estarán ya a partir de mañana tabulando y se conocerá. Yo supongo que hay muchos que prefieren le digan, mira, no venga a la capital, quédate ahí en Santiago. No, porque, Fran, tú has mencionado un gran amigo, don Rubén Polanco, que tal vez cometa una indiscreción, porque se lo dije a él, no va a haber ninguna encuesta, el candidato es el otro. El candidato es el otro aunque él gane las encuestas. Porque los dueños, los amos decidieron que sea así. Y no va a haber en espacios, no va a haber ninguna medición. Se van a imponer los grupos como sucedió en el 2020, que se hizo una convención. Hubo personas que ganaron la convención y luego lo sacaron en el proceso eleccionario. Y siempre pongo el ejemplo, y a candidato se le dijo en la Junta, usted no está en el acuerdo, porque no hay garantía, no hay institucionalidad. Entonces, yo creo que va a venir una especie de crisis en los partidos, porque ¿cómo le dice usted a esta gente que se fueron del PLD a la Fuerza del Pueblo que ellos no van a ser candidatos, que el candidato es un candidato de otro partido fruto de una alianza? ¿Cómo se maneja eso? No, y también los que se fueron del PLD, los que fueron conquistados, Sí. para no utilizar este término, por el partido de gobierno. O sea, algún compromiso deben tener más allá de lo que se alega fueron las propuestas o las razones por las que ellos se fueron hasta el PRM. Eso tiene la ventaja de que esas candidaturas fueron reservadas, que es el caso de Tamboril, que hay una crisis. Hay una crisis. Allá en Tamboril, porque Juan Bosch, que al mismo tiempo es el presidente del partido, quiere que con él sean democráticos, cosa que él no vivió en el momento en que fue escogido nueva vez como presidente, que se decidió desde el dedo. Así es. Y hoy se queja que el dedo lo va a dejar fuera de la boleta. Yo no sé si usted vio el comunicado del empresario Radamés Rodríguez, donde está pidiendo el presidente que intervenga, porque realmente el PRM debe ser favorecido. Aquellos que son candidatos, aquellos que han trabajado, deben por lo menos permitírsele que ellos vayan a unas primarias o a unas elecciones donde se elija al que más votos reciba, democráticamente hablando. Tú nosotros que hemos compartido, y tú sabes que es una frase que no es mía, pero que yo la he adoptado como mía, hoy vienen por mí. Sí, sí. Es que si usted no puede ser demócrata cuando a usted le conviene, y los partidos hay que llevarlo a su legalidad, porque ¿quién ha sido el cordero que siempre ha salido a pelear por la democracia interna? Y aquí hay mucha gente que para ponerlo a ellos les encanta el dedo, de no ir a proceso. Entonces cuando le toca el dedo a ellos, que el dedo no lo favorece, entonces quieren que exista democracia. Tenemos que romper eso en los partidos, porque decía en el caso de Juan Bosch, en Tamboril,
Recuerdo que tenemos unos buenos amigos allá que estaban aspirando a dirigir el partido y nos llamaron para mediar, Frank, ellos les decían, eran dos grupos. Bueno, está bien, te puedes quedar como presidente, dame una vicepresidencia. Y la razón que él no dio, que él era el dueño y jefe del partido allí en Tamboril, y no al otro grupo no se le dio absolutamente ni un subsecretario ni un vicepresidente, porque se impuso el poder. Y hoy él está haciendo, hoy han venido por él, como decía Bertolt Brecht, hoy vinieron por él, porque él no va a ser el candidato, lamentablemente, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Ser coherentes, no es cuando me conviene. Y entonces ahí está el resultado, que a partir de octubre, cuando le pongan nombre a muchas candidaturas, en todos los partidos, en todos, porque tenemos en Santiago el caso, que vuelvo y repito, que hay una alianza y hay gente que se fueron a otro partido y no van a ser candidatos ni en el partido que dejaron ni en el partido que se fueron, porque hay compromisos más allá de las dirigencias partidarias. Miren, las últimas entrevistas que nosotros hemos tenido aquí con la dirigencia del PRM, tanto con la presidenta provincial como con el secretario general, están vendiendo o están ellos diciendo de que el PRM está más unido que nunca, de que hay una armonía, pero lo que se puede avisorar, lo que puede llegar con esto de las elecciones de los candidatos a diferentes puestos, más a las alcaldías, que entiendo será el punto neurálgico, por tratarse de las elecciones en febrero, que son distritales y municipales. Cuando se elijan ahí, mire, el tema de Moca, eso va a explotar. También. Eso va a explotar. Ya usted mencionaba Tamboril. Ahí la dirigencia del PRM y los aspirantes a la alcaldía allí, inclusive pues firmaron un documento donde se oponían a que el recién llegado al PRM, el alcalde Guarocuya Cabral del municipio de Moca, fuera el candidato por el PRM. Es así. Hay mucha gente que a veces no sabe conceptualizar y te dice que hay unidad, porque ellos entienden que el partido son 5 personas. Es decir, si sale en una foto Ulises, Andrés, Rosa y Federico, eso es unidad. Cuando un partido es más que eso, o si ven a Hipólito y Luis, a Carolina y a Paliza, hablan de unidad. No existe unidad en los partidos políticos cuando se atropellan derechos. Porque, Fran, es que si te digo, ¿y lo que va a pasar en Hato del Yaque? Lo que va a pasar en La Canela. Entonces no pueden hablar de unidad, porque unidad es sinónimo de respeto, es sinónimo de conformidad. Pues yo no puedo decir, porque Fran está conmigo y ya nosotros somos, aquí hay camarógrafos, aquí hay control master, nosotros somos un equipo, tenemos un productor, aquello, el que toma aquello. Entonces, porque Fran y yo nos pongamos de acuerdo, no quiere decir que hay armonía. Hay armonía en la cámara, porque los que salimos en cámara somos él y yo, pero los que están detrás de cámara a lo mejor no están de acuerdo de eso, y ahí se forma la fiesta del mono y te dicen que hay unidad por lo que se ve, por lo que se quiere vender. Y eso hay que mejorarlo en los partidos políticos. ¿A través de qué? A través de la democracia, de la participación, de que hay que ir a procesos y que la gente decida cómo quiere y a quién quiere que lo represente en la parte institucional, en la parte electiva. Porque es que no se puede así con esto de que, yo dije que es fulano, yo le dije a fulano que pasara para acá y yo le garantizo esto. Ahí está el problema. A veces los partidos pequeños le sacan mucho provecho a estas alianzas. Mire, con el tema de Julio César Valentín, que lo discutíamos ayer con el secretario de Comunicación, Glenn Davis, que yo sé que va a haber una proporción importante en cuanto a candidaturas para este partido. Y el tema es de que ellos tienen ahí una serie de candidatos, los cuales están muy confiados de que van a conseguir que el presidente del partido y el presidente Abinader pues le permita que estos sean los candidatos a estos distritos municipales, donde dicen que ellos están fuertes. El tema de Villa González, me decía la gobernadora que estaba sobre el 50% la preferencia electoral del señor Álvarez. César Álvarez. Y entonces me dice Glenny, no, la cosa está mucho más cerrada, está 35-32, porque su esposa también es candidata.
es candidata porque es la única de la Fuerza del Pueblo. Y entonces ahí también parece que va a haber algún tipo de arreglo, alguna situación, porque ellos están muy confiados. No, es que Fran, donde está Valentín y esos grupos, si usted busca el listado, están reservadas. Y esto mismo se lo explicaba en una reunión que tuve en Tamboril, que yo le decía, ¿quién decidió eso, Fran? El máximo organismo. ¿Quién reversa eso? El máximo organismo. Y para eso no es que nadie me prometa, es que hay que hacer una asamblea. Y además, miren el esquema, para lo que se hacen cosas mentales. Usted lleva a la Junta Central Electoral las reservas firmadas y selladas y a través de un acta donde se reunió la comisión ejecutiva, como usted le quiera llamar. Entonces, eso está depositado en la Junta Central Electoral ya. No hay espacio para revertir eso porque hay plazos fatales en el calendario electoral y las reservas. Lo que hay es que ponerle nombres porque el proceso ya se agotó. Es decir, que el que ha creído, y se lo dije a un amigo que tengo, que apoyo, que entiendo que se merece por lo menos que le contaran sus votos en Hato del Yaqui, que yo le decía que eso es irreversible, como se lo dije a Juan Bosch, eso es irreversible. ¿Por qué? Porque en los partidos se hace lo que decida la cúpula. Y antes de ayer, Fran, tú sabes que siempre se ha establecido el cliché de que Santiago es una plaza difícil de manejar. No es difícil. Santiago no es difícil. ¿Qué es lo que pasa? Antes, cuando había militancia y había dirigencia, había independencia. ¿Usted cree que usted le podía venir a Víctor Méndez o a Andrés Santos? Dice que el candidato es fulano, que lo decidió la capital. Se prende Santiago. Entonces había ese respeto de que hasta Peña Gómez decía, no, espérense, hay que hablar con el liderazgo de Santiago. ¿Y qué hemos hecho nuevamente? Que hemos involucionado porque Santiago tenía autonomía. No era verdad y que la dirigencia iba a permitir y que Paliza viniera a decir que el candidato es fulano, ni que el PLD diga que es la alianza y que es fulano. No. En Santiago había un liderazgo con esa capacidad de frenar y de generar situaciones. Ya no existe. Ya no existe. Porque ahora el servilismo y el que yo no puedo parecer peleón, el que yo parezco odioso, hay que decir todo que sí, porque si no te aplican la ley de hierro. Pero yo recuerdo, en Santiago, yo recuerdo el pobre partido que cuando sucedían cosas que querían imponer, quemaban el partido. Yo creo que ese partido tiene que tener aquí en la Villa Olímpica un récord Guinness de la institución que más se ha quemado, porque había una dirigencia que no permitía absolutamente nada que se impusiera en Santo Domingo. Lo de Santiago lo decidía Santiago. Y yo creo, porque creo en la separación, en la descentralización, que eso era sano. Porque no es verdad que usted tiene que decirle a los líderes de Santo Domingo lo que usted diga, señor, lo que como usted quiera, señor. No puede ser. Y teníamos partidos sanos, porque habían equilibrio de decir, pero yo nada más le decía, ¿ustedes se imaginan a Víctor Méndez que le lleguen con un papel de que él tiene que decir que el candidato es alguien sin que Santiago se reuniera la comisión municipal? Y eso hace falta, independencia de criterio de decirle, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero yo no estoy de acuerdo, no me gusta, no me agrada. Eso nos está haciendo daño. Vamos a publicidad, ya regresamos con más de elecciones 2024. Quédese con nosotros. Iniciamos ahora.
Bueno, vámonos al hecho político. Nos remontamos al 1966. El presidente Joaquín Balaguer gana las elecciones. Recordamos que a partir de ahí se inicia el periodo de los 12 años, los funestos 12 años del doctor Joaquín Balaguer, donde tantas vidas se perdieron. Vamos a recordar este hecho histórico aquí en Elecciones 2024. 3 de septiembre de 1965. En esta fecha toma posesión como presidente provisional de la República Dominicana el doctor Héctor García Godoy. El país en ese momento todavía se encontraba sufriendo las convulsiones y efectos de la guerra civil que había causado tantas pérdidas de vidas y bienes. La principal misión del gobierno provisional era traer paz a la nación y encauzarla hacia unas elecciones para que así el pueblo en forma democrática y pacífica escogiera por mayoría el gobierno que deseaba. En marzo de 1966 comenzó la campaña electoral en República Dominicana, señalándose la celebración de elecciones para el día 1 de junio del mismo año. El profesor Juan Bosch, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, fue nominado candidato a presidente por su partido en la convención celebrada al efecto. A recorrer las distintas poblaciones del interior del país, exponiendo al electorado sus planes de gobierno. Por segunda vez en 36 años, los dominicanos veían ante sí la posibilidad de elegir libremente un gobierno a través de unas elecciones generales. Algunos candidatos realizaron campañas originales usando los medios de comunicación de la radio y prensa para, a través de dichos medios, llegar al electorado con sus mensajes. Una amplia libertad de prensa permitió una efectiva campaña política a los 11 partidos que participaban en el proceso electoral. Cada provincia o pueblo, por grande o pequeño que fuera, recibió la visita de uno o más de los aspirantes presidenciales, que hicieron destacado esfuerzo en llegar al campesinado del país, factor decisivo en la votación y componentes del sector importante de la producción agrícola, principal fuerza económica de la República Dominicana. El doctor Héctor García Godoy, presidente provisional de la República Dominicana, respaldó su limpia actuación, procediendo a depositar su voto a las 6:30 de la mañana, marcando así la pauta del camino a seguir trazado por él respecto a que la única solución y camino para resolver los problemas de un país es el de unas elecciones libres y democráticas. Por toda la capital se contemplaba la hermosa vista de largas colas de ciudadanos acudiendo a votar. Docenas de observadores, invitados por el gobierno dominicano a través de la Organización de Estados Americanos, supervisaron de cerca la atractiva y responsable mujer dominicana, los hombres jóvenes, las personas mayores, todos acudieron entusiasmados a votar y en las colas esperaban en forma ordenada la oportunidad de ejercitar el sufragio.
derecho y deber de todo ciudadano consciente, patriótico y amante de la libertad. Los candidatos presidenciales en estas elecciones acudieron en forma sencilla a votar, esperando democráticamente en la cola su turno. Los electorales en barrios humildes de la ciudad, los periodistas nacionales y extranjeros encontraban a candidatos que en este día daban el ejemplo al pueblo del camino a seguir. Todos los observadores coincidieron en su apreciación respecto a que estas elecciones dominicanas han resultado ejemplares en su desenvolvimiento pacífico. Muchos simpatizantes de la capital, en el campo y pueblos del interior del país, literalmente puede decirse que todos acudieron a su cita con la urna electoral. El panorama era todo igual en las poblaciones del interior. Por todos los lugares, largas y ordenadas colas de ciudadanos en forma consciente. Desde temprano procedieron a votar. Todos sabían que votando abrían el camino del progreso tan necesitado para el país. Todos sabían que el voto era el único medio de lograr la estabilidad de una nación, proporcionándole un gobierno elegido libremente. A las 6 de la tarde de ese día, cerraron las mesas electorales. Los miembros de las mismas rápidamente informaban a la Junta Central Electoral de los resultados obtenidos. Cientos de funcionarios y empleados de la Junta Central Electoral procedieron a la computación y análisis de los resultados que le llegaban de todas partes del país. En una gran pizarra mostraban los resultados que iban comunicándose al pueblo a través de la televisión. Periodistas de todo el mundo reportaron el desenvolvimiento de la votación. Todo el trabajo de la Junta Central Electoral fue realizado bajo la atenta mirada de los delegados de los partidos políticos y además de los observadores invitados, los cuales manifestaron públicamente sus impresiones. Noticiario Nacional en Televisión se complace en entrevistar al señor Marcos Falcón Briceño, ex canciller de la República de Venezuela, que se encuentra ahora en Santo Domingo. Señor Marcos Falcón Briceño, ¿qué impresiones tiene usted sobre el reciente proceso electoral y las elecciones del día 1 de junio? Me complace mucho responder a su pregunta, porque yo siempre he tenido fe en el destino político de la República Dominicana. Y digo esto porque estoy convencido de que el pueblo dominicano es profundamente democrático y lo demostró en las elecciones que me tocó presenciar como observador el 1 de junio en barrios obreros de la parte noreste de la ciudad. En primer lugar, el orden, el sentido de responsabilidad y el fervor con que el pueblo dominicano, hombres y mujeres, hacían colas muy largas para depositar su voto. La impresión que tengo yo es pues esa, de que el pueblo dominicano tiene un arraigado sentimiento democrático y que no hay la menor duda de que el pueblo dominicano logrará sus deseos de vivir democráticamente en un ambiente de libertad y de progreso social y económico. El
pueblo dominicano votó y con su actuación demostró al mundo entero que pese a las amenazas de los que sustentan ideas contrarias a los principios de libertad y democracia, el único camino hacia el bienestar de los pueblos es a través de elecciones libres que así garantizan los gobiernos que quieren las mayorías populares. El pueblo dominicano votó y con su proceder ejemplar ratificó su posición en la vanguardia de los países libres del hemisferio. Bueno, su amiga Mileima está aspirando a una regiduría o ser concejal, como se le llama ahora, de la alcaldía. Sí, se ha visto y hay mucha gente que a veces critican por el desconocimiento. Está su hermano, que aspira a diputado. Por esto de la familia y el papá. Sí, pero es innegable que tanto Jariski como Mileima, mi hermana, una estrella. Mileima, con quien he tenido más cercanía, no así tanto con Jariski, sí hemos tenido una amistad, pero más a distancia. Mileima sí yo hemos sido más cercanos, pero son dos dirigentes y a veces la gente dice, mira, ¿y por qué tanta familia? Lo mismo pasa en el caso de los Fadul, que está la hermana de Víctor también aspirando, pero que son personas, sí, hay personas que tienen carrera, que tienen su trayectoria y han estado, y porque sean hermanos, porque sean hijos de alguien, mucha gente dice, ¿y por qué los hijos se han ganado sus espacios? En este caso, en el caso de los izquierdos, tanto de Mileima
como Jariski, que somos del mismo entorno, lo he visto trabajar toda la vida en el PLD y ahora en la Fuerza del Pueblo. Que en el caso de los Fadul es mucho más cómodo para Aide, que está aspirando a una diputación, porque su hermano sale Sí. a la candidatura Alcalde. de la alcaldía y tiene una estructura hecha ahí Sí, en la circunscripción 1, contrario a Mileima, que viene para la 3 y Jariski es de la Es 1. de la 1, Y sí. ella misma nació ahí en esa zona Sí. donde usted nació también, Exacto. por donde yo vivo. Y entonces yo quedé muy gratamente sorprendido Brillante. con Mileima, porque a veces una hora no es para todo el mundo. Se le abre el pecho a mucha gente. Usted que vivió esa experiencia conmigo ahí, Sí, o no. yo la viví contigo, en el Café de Área 55, a veces hay que sacar de abajo y rebuscar para hacer preguntas, porque la capacidad que tiene el invitado no permite extender un tema. Y yo con Mileima, oye, me quedé, repito, muy satisfecho de la capacidad que tiene como mujer, porque siempre se está relegando en la política a la mujer en un segundo plano. No, y luego la quieren etiquetar, que es hija de... Es brillante. Saludo para Mileima. Es brillante, trabajadora como usted no se imagina. Una profesional con diplomado en muchos aspectos que la forman para tener las cualidades, las capacidades para hacer una buena gestión. Tiene maestría en gobierno y administración Sí, pública, que sí. fue mi compañera de grupo. Ah, bueno. Tanto ella recuerdo. como Brenda Sánchez éramos un grupo. Estaba Ignacio, creo. Exacto. Pero el grupo de nosotros era Charlie Albino, Mileima y Brenda Sánchez en esa maestría que hicimos en Administración Pública y Gobierno en la Universidad de Salamanca, España. Pero antes de eso, quien me conoce en mi vida política sabe que he acuñado una frase que digo: yo no apoyo porquería. Yo cuando veo gente con talento, me gusta resaltar eso y proyectarlo, empujarlo, porque de verdad que hacerse un espacio en política es difícil, pero creo que tiene todas las herramientas Mileima para hacer un buen trabajo. Separada de su familia en el sentido político, porque vuelvo y digo, muchas veces te quieren etiquetar. Está ahí porque es hija de. Que quiero poner 2 ejemplos o 3 ejemplos de personas con las que me tocó trabajar: el caso de Faride, el caso de Orlando Jorge Mera, el caso de Tony Peñaguaba, que eran personas que eran hijos de figuras importantes del partido y pese a eso trillaron su camino y crearon su liderazgo, que es lo que ha pasado tanto en este caso con Aide, que se le ha visto trabajar, el caso de Mileima y el caso de Jariski. En los partidos y en todo hay que hacer carrera, hay que tener trayectoria, pero lo fundamental es el compromiso y el talento. Porque no basta con ser hijo de. Así es. Si usted no tiene talento, se quedó en la gatera. Bueno, pues vamos a ver este corte con Mileima Izquierdo, que estuvo participando en el café de Diario 55 de este canal esta mañana. Mileima Izquierdo, aquí está. El consejo, o sea, en la sala capitular, el consejo municipal, que la gente no le da la importancia que tiene, es lo que sería el congreso para el diputado o para el senador. Un regidor es un representante del gobierno local. Entonces tenemos muchos representantes en la actualidad y hay muchos también candidatos y precandidatos que uno nunca le ha escuchado la voz, que uno no sabe qué quiere, uno no sabe a qué van ni para qué. Hay personas que ni siquiera saben quién es su representante o cuáles son los regidores electos. Electos ya, pero en función, en su demarcación. Entonces uno tiene también que abogar por gente que uno lo vea activo y que uno sepa que en su hoja de vida ha hecho algo por alguien alguna vez. Un regidor es un portavoz y qué bueno es cuando las cosas se le pasan a uno también. O sea, no es posible que cuando llueva el Ayapurdumil se inunde de un lado de la acera al otro lado y que yo no lo sepa. Pero yo no lo voy a saber si yo no vivo ahí, si yo no resido ahí. Entonces, ¿cómo, con qué pasión uno defiende o empuja para que las cosas se solucionen o se arreglen o llevar algún tipo de
de bienestar para la comunidad si usted no está ahí. Entonces, si el problema no te afecta a ti, ¿cómo lo solucionas? O sea, ¿cómo te rompen? Por eso se da mucho la indiferencia entre políticos, porque es que se alejan de ahí, se van, se desligan del barrio, se desligan del sector y peor aún, se desligan de la gente y la gente que votó por ellos. Entonces, ¿te parece una impertinencia eso que hacen algunos políticos que son de un lugar pero viven en otro y terminan aspirando por el lugar de donde son? Gente que vive en la capital y aspiran a diputados por Navarrete, o que viven en Santo Domingo y aspiran a senador por Elías Piña, o como pones aquí en Santiago, ¿no? Gente que nacieron en un sector y aspiran por ese sector, pero no viven en ese sector. ¿Te parece que eso es una impertinencia? Mira, en la ley de municipalidad uno de los requisitos para uno ser regidor, y me parece que podría extrapolarse para los diputados y los senadores, es residir en la zona por la que usted aspira. A mí no me parece que sea una impertinencia, a mí lo que me parece es una ambición desmedida. Que usted quiera ir por un lugar o hacer las cosas arbitrariamente, imponerse para ganar qué, pero ¿con qué finalidad? Porque desde el día cero ya usted está buscando como la manera de colarse, como buscando la ranura para meterse. Pero cuando las cosas se hacen así, como fuera de la norma, ya eso es un indicador para uno como votante o para uno como político de que el otro lo que está es buscando lo suyo desde el día cero. Pero ya luego cuando obtenga aquello que está procurando, a mí me parece, es un indicador para mí que esa gente irá a buscar lo suyo también. Entonces son cosas para tomar en cuenta. Yo lo que hago es que lo miro, lo observo, lo critico y no lo promuevo y procuro no hacerlo. Yo vivo en la 3, no, pues yo, pero es por la 3 que yo voy, no, tú vas por la 1. A mí los problemas que me afectan son los problemas de la 3. Yo no puedo ir por la 1. Yo no puedo ser parte de lo que yo critico. Yo no puedo promover las cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Mireima, ¿qué se puede mejorar en Santiago desde la alcaldía? ¿Cuáles áreas se pueden mejorar? Son muchas. La gente se preocupa por las grandes cosas, pero hay cositas pequeñas que impactan la vida diariamente de las personas. Por ejemplo, el tránsito. El reordenamiento del tránsito compete al ayuntamiento. Ese es asunto de sentarse, de conversarlo, de discutirlo en la sala capitular y entre todos buscar una respuesta. También me hiere mucho, y digo me hiere porque se me rompe el corazón, el asunto del drenaje pluvial, que cada vez que llueve, la gente tiene que guardarse. Gracias a Dios yo tengo un vehículo, gracias a Dios y a mi trabajo. Yo tengo un vehículo y cuando llueve no me mojo. Pero uno va conduciendo y tú ves a la gente mojándose los pies o que se quitan los zapatos para pasar el supercharco de agua. Eso hiere porque parte el corazón. Tú ves cómo hay personas que tienen que simplemente aceptar las cosas. Mira, algo pequeñito también es la señalización de las calles. La señalización en cuanto a las líneas y la señalización también de nombrar las calles. Eso es importante. En estos tiempos tecnológicos que Waze está ahí, vamos a ponerle los nombres a nuestras calles, visibles. Otro asuntito también que es pequeño, que no amerita grandes esfuerzos, porque la gente se pierde como en las grandes obras. Mira, hay un % de la alcaldía bien pequeñito que va dedicado a proyectos educativos y educativos. Hace mucho tiempo, y ustedes como comunicadores que están expuestos a los medios, me corregirán si me equivoco, pero hace mucho que no se ve una campaña de educación al municipio en cuanto a la basura y en cuanto al paso de cebra y cruzar las calles y a dónde estacionarse. Hace mucho tiempo que no se educa, que no se informa, que no se promueve las buenas costumbres. Hubo un tiempo una campaña que a mí me pareció maravillosa, que era con los mimos en la calle para que la gente no se parara en el paso de cebra. Eso jamás se ha vuelto a hacer, pero como eso se pueden hacer otras cosas también.
Yo tengo un grupo de personas no videntes que me apoyan y conocí recientemente a una muchacha que estaba en silla de ruedas y yo le decía, cuéntame cómo ha sido tu experiencia y qué podría hacer una ciudad por ti para facilitarte la vida. Iba también con los no videntes. O sea, ¿qué cosas? Y le pregunto a la gente, ¿qué cosas tú entiendes que desde el ayuntamiento te facilitarían la vida? Porque así como esa o como aquellos, hay otros grupos minoritarios que la gente no los ve porque son discapacidades que no las tienen.
13 de septiembre de 2023. Estamos desde Santiago para todo el país en el programa Elecciones 2016. Este escenario que Super TV Canal 55, con todos sus programas, ha desarrollado como plataforma para los candidatos que se van a medir en procesos internos en esta etapa del proceso y que posteriormente estarán buscando un espacio en el Congreso, en las alcaldías, en los distritos municipales y en el Congreso de la República y el presidente de la República. Antes del comentario que usted vaya a hacer, déjeme darle dos informaciones. Ya están saliendo las boletas de las primarias del PRM por parte de la Junta Central Electoral. Es la información que se da a conocer. Incluso exhiben ya una de las boletas que se estarán utilizando en las primarias del PRM. Por otra parte, conciliaron el policía y la directora distrital de Guayabal. Conciliaron, ella estaba citada para la justicia en el día de hoy, pero llegaron a acuerdos amigables. Ella le dio un abrazo al policía y no sé si le entró algo en el bolsillo, pero todo quedó resuelto ahí. Un evento que no debía haberse dado, pero así es la vida. Decir, señores, que miren, nosotros nos hemos acostumbrado y la comunicación que estamos haciendo en República Dominicana, cónchale, yo no soy comunicador, yo no soy periodista, yo soy un ciudadano que tengo acceso a un medio, pero no me considero. Sale la boleta preliminar. Señores, las boletas están organizadas por orden alfabético. No pusieron al presidente de primero por nada, sino que su apellido empieza con A. Igual que Alburquerque. Alburquerque, si usted lo revisa, son letras A y B. No podía ser otra gente porque así se organizan las boletas y por eso está Abinader. A-L. Tenía que estar después, igual que Guido, que está antes que la señora que tiene un apellido con D, y las boletas se hacen por el apellido y se organizan por el apellido. Hay un tema que yo quiero tratar en esta noche y que ha sido recurrente en mis participaciones en este programa, y es el llamado que le hago al gobierno, al presidente de la República. Hay toda una estructura, una campaña que busca desestabilizar el gobierno, desequilibrar el gobierno, que es la estrategia que se utilizó en el 2004. Tenemos varios temas que refieren al gobierno. De hecho, el nombre que se le da a la alianza de la oposición es rescate, porque lo que se ha querido vender del gobierno es que nosotros estamos viviendo que ni en Haití la situación que aquí, lo que ellos quieren vender. Y hemos visto cómo con el tema la semana pasada de la resolución se quería formar un escándalo y meter al medio al gobierno, que era el que tenía la posibilidad de acompañar a la Junta Central Electoral en el desmonte de la publicidad. Gracias a Dios, el gobierno fue inteligente, el partido de gobierno fue inteligente y no se metió en eso. Hoy, República Dominicana está viviendo una situación de un pequeño impas político con un país con el cual compartimos la isla. Y hay personas que han intentado o están intentando con este tema generar situaciones de hacer que el presidente, que el gobierno se equivoque para capitalizar eso. Y el llamado es a tener prudencia y a tener pie de plomo. Estamos en un proceso electoral, hay personas que toda su vida han hecho cosas para ganar elecciones. Si no, recordemos cuando aquí se abrió la presa. ¿Ustedes recuerdan cuando aquí se abrió la presa intencionalmente para generar situaciones? Entonces el llamado a la gente del gobierno
al presidente de la República, que está en un proceso de repostulación, es a tener pie de plomo, a tener cuidado con las cosas que se hacen para no cometer errores. Porque hemos visto que la dinámica, el esquema, una campaña totalmente vacía, y usted se pregunta dónde están las propuestas, dónde están las ideas, no existen. Hay un asunto de decir que todo está mal, que esto se está acabando, que este es el peor gobierno del mundo, y no debe caer ni el partido de gobierno ni el gobierno en estas situaciones y manejar con soluciones de Estado el tema como el que estamos viviendo. Yo que hago mucho contacto con la gente, me he encontrado con un montón de disparate de la gente diciendo como que aquí se va a una guerra. Hoy me encontré una situación en un lugar entre un dominicano y un haitiano, el dominicano sin razón agrediendo a un nacional haitiano que estaba en un espacio por un supuesto tema de que nos van a invadir, de cosas que un grupo de fantoches se ha encargado de digregar. Entonces el gobierno, pie de plomo para estas situaciones, que puede ser el elemento. Si el presidente sigue con el cuidado con el que ha manejado los temas de Estado y los temas internos, yo creo que tendrá un buen desarrollo en su campaña si mantiene esto de tratar de no cometer errores que puedan aprovechar la oposición. Bueno, vámonos entonces, ¿te concluyó ahí? No, ahí concluimos entonces para ver el... Sí, vámonos con el hecho político, Pacheco, elecciones del año 1978, donde resulta ganador Antonio Guzmán Fernández, elecciones 1978. Ya Javier Jiménez está con nosotros, está preparado para su comentario, que será después de esta presentación. Nos iremos a pausa y ya estaremos con Javier. Vámonos con el hecho político 1978. El año 1978 constituye el fin de una era de represión de un periodo conocido como los 12 años de Balaguer. Abarcando 3 cuatrienios que gobernó el doctor Joaquín Balaguer y el Partido Reformista, luego de ganar las elecciones de mayo de 1966 contra su rival más importante, el profesor Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano. Las elecciones del año 1970 y 1974 estuvieron seguidas por las sombras de la cultura política trujillista y el surgimiento del balaguerismo. El 30 de junio, ya el Partido de la Liberación Dominicana había elegido al profesor Juan Bosch como su candidato presidencial y Rafael Alburquerque como su candidato vicepresidencial. El 25 de noviembre del año 1977, Antonio Guzmán Fernández fue nombrado por el Partido Revolucionario Dominicano como su candidato presidencial en las elecciones de mayo próximo y Jacobo Macluta fue postulado como candidato vicepresidencial de la República. En la 9ª convención que produjo estos resultados, el doctor Salvador Jorge Blanco fue electo como presidente del partido. Antonio Guzmán tenía antecedentes políticos como ministro de Agricultura en el gobierno del profesor Juan Bosch en 1963 y candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch en las elecciones de 1966. 1978. Las elecciones de 1978 encuentran al país con una polarización entre los partidos reformista y revolucionario dominicano, siendo este el tercer periodo consecutivo del doctor Joaquín Balaguer al frente del gobierno, donde ha tenido que enfrentar
una oposición implacable de la izquierda dominicana y siendo combatida desde las esferas del poder. Los gobiernos del doctor Balaguer fueron reconocidos por el uso despótico y abusivo de la autoridad, imponiendo su voluntad a cualquier precio, donde la represión y los presos políticos eran más que evidentes en dichos mandatos. Por el Partido Reformista, Joaquín Balaguer se presenta como candidato presidencial de la organización y llevaba como compañero de fórmula a Fernando Álvarez Bogar, quien luego renunció el 6 de mayo y fue sustituido por Carlos Goyco Morales, quien iría a su tercera candidatura vicepresidencial de manera seguida, pues había sido vicepresidente desde el año 1970. La campaña del Partido Reformista era propia de un partido autoritario, con síntomas de represión desde el Estado, donde incluso los militares salían a las calles en abierto proselitismo político, reprimiendo la oposición y teniendo en sus fusiles banderas del Partido Reformista y de la candidatura del doctor Joaquín Balaguer. El segundo actor de las elecciones del año 1978 es el Partido Revolucionario Dominicano, que no había participado en los dos procesos electorales previos de 1970 y 1974, alegando pocas condiciones democráticas en los mismos. Para 1978 habían hecho alianzas estratégicas internacionales, guiadas por el doctor José Francisco Peña Gómez, secretario general del PRD. Dichas alianzas garantizaban que los ojos de la comunidad internacional estuviesen encima de este proceso del año 1978. El PRD encabezaba un grupo de organizaciones políticas en un acuerdo que habían bautizado como el Acuerdo de Santiago, llevando como candidato presidencial al empresario agrícola de la región del Cibao y de la ciudad de Santiago de los Caballeros, don Antonio Guzmán Fernández, y como candidato vicepresidencial al licenciado Jacobo Macluta. Con el lema El Cambio, pregonaban que la cantidad de votos blancos que recibirían en esas elecciones serían más que suficientes para vencer cualquier fraude del partido oficialista y que de una vez y para siempre se acabaría la represión impuesta durante los últimos 12 años de las huestes balagueristas. El tercer actor de las elecciones de 1978 lo constituye el Partido de la Liberación Dominicana, organización fundada por el profesor Juan Bosch, luego de su salida del PRD en 1973. En esta ocasión, para el PLD, las elecciones de 1978 viene a ser su primera participación en un proceso electoral, que por tratarse de un partido relativamente nuevo, era evidente que los resultados no le fuesen muy favorables. El PLD presentaba como candidato presidencial al profesor Juan Bosch, líder indiscutible y fundador de la organización política, mientras que éste se hacía acompañar de la candidatura vicepresidencial del doctor Rafael Alburquerque. La campaña del Partido Morado era fundamentada en los ataques a la poca organización y el mal estado en que se encontraba el Partido Revolucionario Dominicano. Fundamentaban su estrategia política en obtener adeptos de las filas del PRD, entendiendo que los disgustados en el mismo verían como primera opción al PLD, donde encontrarían su antiguo líder y presidente.
Bueno, tal y como decía, está con nosotros desde hace un buen ratito nuestro presentador y comentarista de este espacio del staff de elecciones 2024. Vamos a recibir esta noche el comentario de Javier Jiménez. Buenas noches, Javier. Saludos, Frank. Saludos, señor Meléndez. Y a ustedes, amigos televidentes, a Pacheco y a todo el staff del programa Elecciones 2024. Señora, la ocasión es propicia esta noche para, en esta edición, tratar un tema muy importante. Hace un momentito, nuestro compañero Edison Meléndez habló de la situación que estamos viviendo con Haití y República Dominicana. Él decía que no representa un grave peligro, como muchos piensan, y que algunos están tratando de pescar en ríos revueltos. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición de mi compañero Edison Meléndez. Pero quiero que ustedes me den el permiso, me permitan leer brevemente un tema que salió esta mañana en el Diario Libre. Y dice, específicamente me quiero referir al ex canciller haitiano Claude Joseph, en donde dijo que en el año 2021 el gobierno dominicano llegó a firmar pues una declaración conjunta entre el gobierno haitiano y el dominicano, en donde se comprometían a respetar un acuerdo que los trabajos que realizaban la captación de agua de Río Masacre no representaba realmente una amenaza y que era un desvío del cauce del Río Masacre que no tenía consecuencias, sino que era un pequeño canal para que los agricultores del vecino país pues se beneficiaran. El gobierno haitiano así lo dice, que el gobierno dominicano firmó un acuerdo y que no representaba ningún peligro, exactamente, que incluso el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, llegó a manifestar que en una toma de agua en el curso del río Masacre no causarían daños graves al sistema agrícola en la región de Dajabón. Entonces, ante este conflicto, dice, ante el reanudado conflicto por el río Masacre, el ex diplomático difundió un documento en francés informándole al pueblo haitiano de que el pueblo dominicano no estaba autorizado, ni ellos tenían que respetar que paralizaran esta obra. ¿Qué sucede? Que pocos días después de este acuerdo, ahora el presidente Abinader dice lo siguiente, y quiero referirme literalmente, por eso quiero leer para que no haya malos entendidos. Dice que debido a la resistencia del gobierno dominicano desde los inicios de la obra, los países sostuvieron reuniones de entendimiento, siendo la última la del Subcomité de Agricultura y Medio Ambiente de la Subcomisión o de la Comisión Mixta Bilateral el pasado 27 de mayo de 2021, que terminó con una declaración conjunta con la República Dominicana y convino lo siguiente, leo literal, reconociendo en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la Delegación República de Haití y el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones, como se encuentra planteado en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en Río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río. En esa reunión se acordó la creación de una mesa técnica para un mejor conocimiento del trabajo que se realiza en los ríos transfronterizos. Sin embargo, 4 días después, el 31 de mayo de ese año, el presidente Luis Abinader solicitó la paralización de la obra al indicar que el canal no podía conectarse al río. Miren, ¿por qué yo quiero y quise traer esta lectura para que usted tenga mayor edificación de lo que está pasando con esta situación, con el desvío del cauce del río Masacre o el río Dajabón? Yo quiero llamar poderosamente la atención, ¿dónde estaban los organismos de inteligencia? Esos drones que en los desfiles del 19 de marzo, del 30 de marzo, esas fechas históricas, siempre nosotros hacemos un despliegue con un desfile de nuestros militares y hay unos drones que yo recuerdo, yo vi personalmente en el último desfile, unos drones muy modernos, grandes. ¿Por qué el Estado Dominicano, o no sé si lo hizo, no se hizo acompañar de esa investigación a través de esos drones que ni siquiera tenían que pasar para el otro lado? Porque según la potencia y el alcance de estos drones, podíamos identificar del otro lado
cuál era el avance y hasta dónde estaban los trabajos de la construcción de este canal. Pero ¿por qué los asesores hidráulicos del presidente no le informaron a tiempo y se paralizó? Antes el cauce pudo haberse detenido en nuestro territorio, porque nosotros tenemos mucho mayor trayectoria, mucho más kilómetros de río que los haitianos. Pero yo particularmente pienso que esto no representa un peligro para nuestra nación. No representa nada. Incluso unos 7 militares, policías, vestidos de negro, con una buena altura, señores, pasaron un puentecito de madera, lo pueden buscar en las redes, y están tan mal entrenados estos militares haitianos, estos policías haitianos, que parecían damas, con el respeto que me merece los militares haitianos, ayudándose uno a otro, agarrándose de la mano para pasar ese puentecito de madera. O sea, se ve que no tienen un entrenamiento militar y no son amenaza para nuestro país. Lo que sí es una amenaza para nuestro pueblo dominicano y para el mismo haitiano es que el presidente mande a cerrar ese trasiego económico que hay ahí en Dajabón, Juana Méndez y todo el sector fronterizo, que amenaza de manera increíble a muchos inversionistas, a gente que vive de ese mercado transnacional. Eso sí es un peligro para nosotros. Pero no es verdad que nosotros tenemos amenaza ni de guerra, ni que los haitianos pueden de ninguna manera, el pueblo haitiano puede amenazar al pueblo dominicano, porque nosotros le superamos con el ejército que tenemos, la preparación, la formación, esa embestida que nosotros podemos desplegar. No es verdad que ese ejército haitiano y que el pueblo haitiano es una amenaza para nosotros. No creo, de ninguna manera. Ahora bien, ¿qué sí yo entiendo? Que nos están desviando la atención con toda la problemática y la realidad que estamos viviendo en los últimos días. Que me diga un dominicano hoy que está mejor que antes, con este problema de esta carestía de los productos de primera necesidad, con este problema de los apagones. Los barrios están viviendo una realidad. La luz anoche en la zona sur se fue a las 12 de la noche y regresó a las 5 de la mañana. Eso sí es una realidad que yo creo que están desviando con este aparataje de ese río Masacre. Pero la verdadera masacre la estamos viviendo nosotros, con este alto costo de la vida, con estos apagones, con esta inseguridad, precisamente ahí en Dajabón, con la muerte de esta familia que no pudo defenderse, que en la madrugada de un día nefasto, pues perdieron la vida todos. Le voy a dejar a ustedes en el ánimo la siguiente pregunta. ¿No será que se nos está ocultando la realidad y quieren desviar la atención de lo que está sucediendo con esta cosita del río Masacre? Lo voy a dejar que ustedes mismos piensen, se vayan a sus almohadas esta noche y saquen sus propias conclusiones. Hasta la vista, amigos televidentes.
tenía. Mira, a propósito, Un abrazo y un saludo para Herrera, un gran amigo de Sí, este señor. canal, de este programa, que el otro día estuve hablando con él Ajá. por el tema de las encuestas, porque a veces cada quien llora por su... Y yo le decía, y él me decía, no, hacemos las encuestas con mucho criterio. Y le decía al amigo Herrera que es que el modelo de encuesta para elegir a personas, trayectorias, que es en lo que se debe premiar, el modelo encuesta es muy excluyente porque elige a personas más conocidas, no tal vez a las personas más honestas, a las personas con mayor trayectoria, con mayor vínculo, con más ideas, sino al que más conoce. eso le corresponde a la población y uno siempre está promoviendo esto, de que le den valor al voto, de que no llevemos a aquellos que manejan mucho más recursos pero tienen menos capacidad en cuanto a propuestas, en cuanto a representatividad al momento de ser elegido. La ambigüedad de decirte, no, nosotros creamos un padrón para hacer elecciones cerradas. Entonces quieren hacer elecciones cerradas, pero quieren no elegir con la membresía, porque, por ejemplo, uno que milita en muchísimos organismos profesionales, políticos, por ejemplo, si usted es contador, usted no puede ir a votar donde están votando los ingenieros. Si usted es economista, usted hay un colegio de economistas y cuando usted va a elegir, si usted es decano, usted vota, pero entonces los partidos ahora quieren que sean otros que le pongan los candidatos. Pero bueno. Bueno, mira, además nos hace el aporte, José. Tú sabes que los diputados eligen y entonces con el método de Hon es como van distribuyéndose los mismos. No tenga un padrino en la Junta. Entonces, los regidores, que el voto será directo en esta oportunidad, Sí. también se va a aplicar el método de Hon. Es decir, se suman todos los votos obtenidos por los candidatos del partido y comienzan a distribuirse. Claro está, el que mayor votación obtiene en conjunto como partido, ese será el más beneficiado. En teoría. Así poniéndolo como más plain, usted divide y dice, en Santiago hay 41 regidores y dice, al partido A le tocan 20, sin nombres, no tienen nombre. Y al partido B le tocan tanto y al partido C le tocan tanto. Entonces, de acuerdo a las votaciones se le van poniendo nombres, que ahí es donde está la trampa. Si el coronel no tiene quien le escriba, ¿usted sabe lo que hace cuando van a ponerle los nombres? Que si yo no le gusto, yo saqué los votos. Ahora, cuando ese % de que el partido le tocan tanto, le están poniendo nombres, vayan comprando la funda negra para que lleven los cuartos, los regidores que entraron a ese método. Que usted puede sacar más votos que el candidato de otro partido y no necesariamente ganar. No, porque eso es. Si le tocan 15 regidores, son los 15 más votados. Debería ser así, los 15 más votados. Tú puedes haber sacado más del otro, pero ya al otro le toca una parte. Entonces puede ser que haya un regidor o un diputado con menos votación, pero entra dentro de la cantidad, porque eso es lo primero que se reparte. 41, el Partido Reformista sacó 2, el PRM tiene 20, el PLD tiene 18. Entonces ahí viene, como diría Papillón, ahí viene el meneo. En ese meneo de ponerle nombre es el problema. Para otro detalle, a los candidatos que van por partidos pequeños, si no van aliados, que se olviden de eso, porque es otra trampa. Si usted va por un partido pequeño, vamos a decir Alianza País, en Santiago, Sí. y usted es candidato a regidor, a concejal, y llevan su propio candidato a síndico, alcalde, ¿verdad? Oiga bien, usted se puede olvidar desde ahora que usted está perdiendo su tiempo con ese método de Hon, que es criminal para los candidatos de los partidos pequeños. ¿Por qué? Porque va el PRM con su candidato y sus regidores, el PLD, y vamos a suponer, un ejemplo, Alianza País. Se le computan los votos a los partidos mayoritarios y nunca a los partidos pequeños, que deben de alcanzar mínimo un 5% para sacar un regidor, nunca lo logran y nunca sacan un solo concejal. Por lo mismo. Por el mismo método de Hon, que es criminal. Por eso ustedes ven que el Partido Reformista apenas tiene 2 regidores. Sí. 2 regidores, 2 alcaldes, 2 concejales.
que tuvieron regidores, que es lo mismo que está Claro, diciendo y el Frank. PRD. Regidores que de manera particular, Así que es. eso es injusto. Es injusto porque si yo saco como candidato a regidor, qué sé yo, 2.000 votos, cónchale, ¿cómo es que Javier cuando entra en ese método por ser de otro partido entra y yo no? Eso no puede ser. Mira, el PRD, por ejemplo, Cerulle no pudo obtener un 5%. Pero hay regidores que pudieron conseguir cerca de 500 votos. No pasaron. No. Porque el alcalde y los otros regidores, la sumatoria, la sinergia de votos, no llenó las expectativas. Porque era diferente, ahí era por el arrastre. Sí. No, era individual. Era individual. Sí. Individual. Pero, ¿cuál es el asunto con ese voto? Que eso en algún momento tiene algún abogado que llevarlo, porque eso es inconstitucional. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que el voto es directo y secreto. Entonces, cuando tú me metes a un método, como el método de Home, te genera situaciones de que te van a entrar gente que por la poca cantidad de votos que sacaron, no deberían estar en una boleta, pero el método lo mete porque dicen, bueno, en la circunscripción vamos a poner la número 3, la circunscripción 3, ahí hay 6. Contar los votos en la circunscripción 3. 3 para el PLD y 3 para el PRM. Entonces, Frank, te coge 3 del PRM, los 3 más votados. Pero resulta que los otros 3 que le tocan el PLD puede ser que tengan menos votos que cualquier otro que se quede del PRM. Así es. Entonces el voto deja de ser directo. Porque entonces tú dices, esto es un asunto para democracia. Eso no ayuda a la democracia porque si yo soy el cuarto más votado del PRM y yo saqué 7.000 votos, pero al PLD le tocan 2 y yo saqué 5.000, pero como le toca 2, Javier sacó 1.200 y Javier es diputado y yo no. Entonces eso no debe ser, porque ¿qué es una votación? Es representatividad. Y si más personas me votaron a mí, es ilógico que el que sea menos votado por un jodido método entre y yo no. Es terrible. Eso es así. Hay un tema, Javier, que qué bueno que lo trataste y me gustó la forma madura y la forma consciente como tú manejaste el tema. Porque aquí hay muchos farfulleros, como diría el papá mío, muchos farfulleros, que lo que quieren es una guerra. Sí, sí. Mire, eso, que por eso lo decía el gobierno no puede caer en la trampa. En Jimaní hubo una reunión, porque eso estaba, yo te pregunto a ti, ¿de dónde sale el dinero para activar el canal? Un gobierno que está quebrado. Ayuda Un asunto para generar una situación aquí, claro, para que el presidente se equivoque. Nosotros tenemos que tratar los temas primero. Yo lamento mucho de la forma rastrera como se tratan temas de Estado. Hemos visto cómo muchas personas han trapeado con el canciller, porque tiene una postura de Estado. Porque aquí hay gente que lo que quiere es que salgamos a matar y que hay intereses encontrados, hermano Meléndez. Están pidiendo la cabeza ya. Pero él tendrá una postura, Meléndez, pero está consono con lo que dice el presidente de la República. El presidente es quien... Exacto. El jefe de la política exterior es el presidente. Claro. Igual que el de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe de la policía de las Fuerzas Armadas es el presidente. Claro. Y el líder de la política exterior de un país es el presidente. Pero la consecuencia que podrían traer un enfrentamiento bélico, mire, la gente no se imagina la dimensión que podría tener por la cantidad de haitianos que tenemos dentro. Seguro. Y puede que muchos termocefálicos dominicanos quieran perseguir a haitianos aquí y se haga un enfrentamiento interno. Yo estaba en un lugar y vi una situación de un dominicano agrediendo a alguien que no tiene nada que ver con eso. Claro, ustedes son unos malagradecidos. Y tú decías, y yo le dije, pero compadre, porque yo soy un hombre mecha corta. Y me dije, entonces tú estás defendiendo. ¿Sabes lo que le dijo él? Mira toda la oficina que está allí. Cuando ustedes salgan a matar, ve ahí, ve doblando, tú vas y lo matas a él. Digo yo, pero por el amor de Dios. No, pero que no tiene nada que ver. Esos inmigrantes haitianos
que están aquí son gente laboriosa y que trabajan y hay muchos productivos. Hay una minoría, porque hay que decirlo, Mire, como todos, Pero hay que muchos son, dominicanos que no lo entienden. que son malos, No, pero no lo pero entienden. ¿tú sabes cuál es la responsabilidad? De los medios de comunicación y de los políticos Es rastreros que cogen este tema para hacer política. Así es. Para hacer política. Porque, señores, miren, y a mí me tildan de pro haitiano. Aquí se está hablando de desviar un río. Desviar un río. No, y yo le pregunto, el canal Bogar que tenemos en Santiago, ¿desvía el río ya? Jamás. Saca una cantidad. para nada. Se alimenta el río Yaque del Norte. Sí, no, mira lo que hace. Toma una parte del agua, la lleva por Cienfuegos, la lleva a Villa González, se utiliza el agua y vuelve al río. Hay dos, Francisco, Sí. dice Francisco es para allá y Exacto. el Bogar. Y vuelven al río, porque es una proporción. Claro. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos como tener un poquito más de altura. Quienes hacemos comunicación y los políticos también. Caramba, yo estaba en Moca el domingo y estaba en la noche. Y hay una señora que nos dicen, quítense de ahí. Porque si vienen los haitianos, y yo le digo, pero ¿cómo así, doña? Es una zona agrícola. Y ella dice, usted sabe, yo vi la noticia que los haitianos no van a invadir. Pero porque los medios de comunicación y las plataformas digitales buscando like, a veces se ponen a hablar de situaciones. Señores, miren, República Dominicana es una potencia en materia militar. Claro. Una potencia. Los haitianos no tienen la armada que tiene este país. Los haitianos no tienen la fuerza aérea que tiene. 5 minutos. Y le decía yo a alguien hoy, a mediodía, una vez, en 1962, los haitianos se equivocaron y estaban haciendo una cosa en Puerto Príncipe, en la Embajada Dominicana. Y el presidente Bosch le dijo 5 minutos para que se fueran de ahí. Y mandó la Fuerza Aérea y sobrevolaron los aviones dominicanos. Acabó el problema. Aquí no va a haber en ningún momento, porque, oigan, esa gente no han podido ni siquiera ordenarse, porque no tienen policía, no tienen fuerzas armadas. Entonces, a los medios de comunicación, vamos a orientar. Vamos a orientar. Que ayuden, ¿verdad? No fomentemos, miren, si hay algo que los dominicanos deberíamos hacer, quienes tenemos acceso a los medios, es informar. En España, a mediados de los años 90, se dio una situación que estremeció el continente europeo, con el asesinato de una dominicana que se llamaba Lucrecia Pérez, que fue asesinada en Madrid, por ese mismo fomento que grupos hacían del odio hacia los migrantes, y murió una dominicana, que es una gigante, porque hizo que los europeos, y especialmente en España, tuvieran que cambiar el esquema del trato y de lo que promovían hacia los migrantes. ¿Por qué? Porque los migrantes son los que van a los campos, los migrantes son los que están en la construcción, los migrantes son los que cuidan los viejos, los migrantes de muchísimas nacionalidades son los que hacen en los países trabajo que ya el nacional ha dejado de hacer. Entonces, no podemos seguir desde los medios y los políticos rastreros, seguir promoviendo odio. Sí hay que tener control porque Haití es un país desbordado, pero no promovamos mentiras y cosas que lo que genera es desasosiego. Que al final, todo eso es programado porque se programó en Jimaní, que el gobierno tiene que revisarse sus cuerpos de investigación porque se dio una reunión en Jimaní para eso. Y entonces los cuerpos de inteligencia no lo saben. De cómo desde República Dominicana se está financiando ese tema para generar situación de desestabilidad política en este país, porque estamos en un proceso electoral. Entonces yo me pregunto, si yo lo sé, ¿no lo sabe el DNI de esa reunión que se dio en Jimaní para provocar este asunto que está viviendo la población dominicana? ¿No lo sabe? Vamos a publicidad, ya regresamos, minutos finales de elecciones 2024.
Javier se refería, y ya esta semana estuvimos abordando ese tema, que hay muchos problemas en la República Dominicana, hay situaciones. Ayer mismo el Banco Central anunciaba aumentos en el plátano, el pollo, el azúcar y los huevos, aunque vi esta mañana que habían huevos baratos, y esto porque hay una sobreproducción debido a que no se está negociando con los vecinos de Haití. El ingeniero Osiris de León hablaba de que tenía conocimiento que el próximo objetivo era Artibonito, que es el río más grande que hay en la República Dominicana. Creo que el masacre son unos 7 kilómetros aproximadamente que cruza por el territorio haitiano. Sí. Pero nos decía de que Artibonito es el río más grande que hay en la República Dominicana, y como los haitianos se están quedando sin agua, porque ese es otro problema. Hay una deforestación, se habla de que hay un 2% solamente de foresta en Haití. Aquí tenemos casi un 45, 46% en la República Dominicana, que son temas también que lo llaman a uno a reflexionar, que los pleitos, las guerras en muchos países, y esto lo pronosticaron desde hace mucho tiempo, iba a ser por agua, iba a ser por agua. Hay un tema, y por eso me refería y hasta me molesta. Hay temas que nosotros tenemos que verlo en conjunto. ¿Usted recuerda la desgracia aquella del Río Blanco? Sí. El río aquel que se desbordó. Hay temas. Miren lo que hace ese río. Nace en un sitio, pasa 7 kilómetros a Haití y vuelve y entra a la República Dominicana. Es decir, que si se diera... Porque es que hay gente, Javier, Frank, que no entienden las consecuencias tan internacionales de lo que se refiere. Nosotros lo podemos cerrar más atrás, si ese fuera el problema. Ahora, hay normas, hay cosas que nosotros tenemos que tratar y nosotros tenemos que empezar a ver a Haití. ¿Por qué? Porque las cosas que suceden de aquel lado nos afectan a nosotros y nosotros tenemos que ver los temas con seriedad. Lamentablemente, los políticos dominicanos se dejan chantajear con este tema de que si usted no dice que hay que salir a matar, usted es un antipatriota, que usted es un anti-haitiano, que soy yo que haitiano, que esto, que aquello. Y aquí hay temas en comunes. Algún día, cuando ellos se pongan de acuerdo, porque de ahí para allá eso es de ellos y ellos que hagan lo que ellos quieran. Si algún día eso se arregla, que yo creo que eso no tiene arreglo, es que hay temas, como lo trata Colombia junto con Venezuela, como lo trata Argentina con Uruguay, temas que son de territorios en conjunto, que hay que trabajarlo, porque esa deforestación nos afecta a nosotros directamente y a nuestros... Pero hay un tema muy importante. Independientemente la historia que hemos tenido con Haití, la historia bélica, independientemente lo que son los haitianos, quizás desorganizados, algunos, no todos, independientemente lo que tienen los haitianos que deforestan su país, que son depredadores, pero tenemos que reconocer algo que es muy importante. Haití es nuestro principal socio económico, el número 1. Haití representa la primera opción económica para nosotros tener un trasiego de productos de Dominicana hacia Haití. El número 1, y nosotros no podemos lesionar esa relación económica que tenemos con nuestros hermanos haitianos. Javier, yo hago un paréntesis ahí, yo te digo, cuando me dicen, porque de verdad a mí me molesta el tema con la indecencia que desde la comunicación y la política se trata de eso. Yo digo, está bien, cuando tú dices, no, porque como yo decía, hay temas en comunes, en Haití no hay con quién hablar. Entonces yo pregunto, para tener 6 consulados vendiendo visa, ¿con quién es que se habla? Exactamente. Para entonces, una cosa sí, para otra no. ¿Con quién se habla para hacer Haití el único país con el que tenemos balanza comercial positiva? Claro. Entonces ahí se aparece con quién hablar. Y para nosotros establecer tratados, señores, tratados que lo tenía Trujillo en los 1930 de migración y decía, yo necesito 5,000 haitianos. 3 meses y se vive ese grupo que estaban calificados por su capacidad y por su edad. De ahí eran el gasó, el que si yo qué, dependiendo de qué tan o no tan capacitado era.
calificado. Edison Meléndez, Fran Rodríguez, amigos televidentes, ese tema de Haití y el río Masacre, evidentemente que es un tema político y quieren sacarle provecho político, porque estamos en elecciones y hay alguien o hay algunos que le están calentando la oreja al presidente y el presidente está cayendo en la trampa, pero ese es un tema eminentemente político. El dinero se entregó en Jimaní, porque el gobierno haitiano no tiene dinero para hacer esa obra. El dinero se entregó en Jimaní, porque es para echarle una cosa al gobierno, que ha salido embalantonado, de que no se paga. Pero es un tema, señores, miren, Incluso ha salido a reducir un empresario importante de Santiago en todo este tema. sí, que tiene empresas, Tiene empresas allá. tiene empresas allá. Entonces, señores, vamos a tratar, que cualquiera diga algo, que se está acabando el mundo, que una cosa, caramba, cuando yo veo un medio de comunicación o un periodista, que se supone que debe, alguien que tiene acceso a un medio debe tener cierto nivel, promoviendo cosas. Usted va a cualquier sitio, a cualquier urbanización, a cualquier barrio, y la gente está asustada porque le han vendido una cosa que se está acabando el mundo. Que simplemente con lo que se está dando, porque ellos hacen su escándalo, tú le cierras la frontera y el hambre y la necesidad los obliga a ellos a tener que obviar eso. Ahora, hay que tener pie de plomo y decirle a la gente, no, mira, está pasando esto. Porque se dice muchas cosas para echarle leña al fuego. Cada vez que yo escucho un medio decir, desviando el río. Si usted tiene un río que tiene un caudal, qué sé yo, de 5 o 6 metros, para usted desviar un río, además que los ríos no se desbordan, porque cuando vienen, pasan por el mismo lugar que han pasado siempre. Que es un asunto que no podemos nosotros permitir. O se puede crear toda la leyenda urbana. Ahora, el que no puede caer en eso es el gobierno. De montarse en esa ola por temas políticos y de querer parecer más papistas que el Papa y querer. Porque lo que se está dando en Haití se planificó en Jimaní y se entregó el billete, porque los haitianos no tienen cuarto. Eso estaba parado. No, y son campesinos. Por falta de cuarto. Pero son campesinos los que están terminando la construcción también de la obra. Investiguen son campesinos. quién dio el dinero. Investiguen quién dio el dinero para, ¿cómo que se llama cuando una obra está paralizada y se arranca otra vez? Para reactivar. Para reanudar esa Para obra. reanudarla. ¿Quién puso el dinero? Seguro. Presidente, le quieren armar un escándalo. Oye, el escándalo está armado, lo que tiene que No, demostrar. no, ¿Usted porque cree ¿qué que es el lo presidente quiere? no sepa eso? Oye, ¿Usted cree que el presidente está ajeno a todo no lo es que está se arme el ocurriendo? escándalo, es que cometa un error, porque la oposición no ha logrado enganche, no ha logrado colocar un tema que los haga crecer y están apostando a desestabilizar el gobierno. Eso, yo tengo el informe al revés, que supuestamente hay unos asesores del presidente que le han dicho, presidente, vamos a meter ese tema para que vamos a desviar la atención de todo lo que está Y pasando. ganar algunos punticos. Y hay una estrategia para ganar los Era puntitos. más fácil mandar a buscar a Javier preso. Terminamos. Un escándalo, meter preso a alguien más. Revisen quién dio los cuartos para eso en Jimaní. Gracias por acompañarnos. Gracias a Javier Jiménez, que ha estado con nosotros, Edison Meléndez. La producción de Adalberto de León, Elecciones 2024, regresa mañana a las 7 con temas importantes, interesantes de la actualidad política en la República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Bye bye.